checar. Dejen de una vez, vamos grabando la sesión para que las pueda ser de utilidad a todos, incluidos aquellos que traigo por ahí medio despistados que no se han reportado. Miren, por ejemplo, ahí les estoy compartiendo la pantalla del manualito es en PDF. Si se fijan aquí en la parte de lo que viene siendo actividades a realizar, estas actividades a realizar son del capítulo 2, ¿sí? Ahí pueden ver el número de página. Ahí se los marcan con página 23, pero en la página 24, ahí tenemos página 24, aquí viene la estructura de directorios que les estoy encargando hacer, ¿sí? Ahora bien, un ejercicio a semejanza de este ya también fue hecho en este mismo libro en este manualito, ¿sí? Se los voy a mostrar. Bueno, eso está en la página 24. Ya lo tienen ustedes en módulo, ahí en sus evidencias. Ahí les puse la imagen con esa misma estructura, ¿sí? Entonces, más arriba, en los capítulos que están, en ese mismo capítulo 2, chéquense aquí, miren, por ejemplo, aquí están haciendo ese ejercicio. Aquí están con el uso del mkdir, ¿sí? Tenemos mkdir, que es el comando que utilizamos para crear directorios, ¿sí? Entonces, este es un ejercicio de una estructura de directorios en donde desde el home del usuario van a crear, si se fijan cuántos directorios crean, 1, 2, 3, 4, 5, 6 directorios. Documentos, escritorio, imágenes, música, matemáticas y video, ¿sí? Pero del de matemáticas van a crear adentro otros directorios más. Van a crear uno que se llama curso-01 y dentro de ese directorio crean un álgebra, análisis, física e informática. Y dentro crean otros tantos directorios de cada uno de esos, ¿sí? Entonces, aquí lo pueden ver a manera de estructura y más abajo ya ven cómo se hace el ejercicio. Ahí está indicado tal y cual cómo se hace. Todo se hace a base de puro mkdir. Con eso van creando los directorios. Van entrando a los directorios que van creando por medio de cd o se van saliendo también con cd, nada más que para entrar a un directorio que tenemos inmediatamente abajo, le pones cd y el nombre del directorio y ya entraste. Cuando te quieres salir o quieres ir hacia afuera, le pones cd espacio, punto, punto. Y entonces sí, ya subes a la carpeta superior. Entonces, hagan de cuenta, página 18 y página 19 de su manual práctico de Linux, ¿sí? Ahí tienen un ejemplo más o menos de lo que van a hacer. Ahí inclusive les aparece el signo de pesos, que es el prompt de Linux, y es como van entrando, ¿sí? Toda esta partecita, todo lo que está después del signo de pesos es lo que ustedes van a tener que escribir de alguna manera. Lo que aparece del lado izquierdo del signo de pesos es la ruta que es señalizada en el prompt. Muchas veces, dependiendo de cómo configure el Linux, puedes estar viendo la ruta en donde te encuentras o no, ¿sí? Entonces, ahí tienes manera de hacerlo, ¿sí? Ahora bien, para visualizar ficheros, aquí les puse yo que usaran el cat, que usaran el more. El less no se los puse, pero sí les puse head y les puse tail, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer un ejercicio al respecto de ello? Para que se den más o menos una idea. Bueno, ahí va. Bueno, primero, de la estructura de directorio no hay bronca, o hacemos una simulación del ejercicio ese. Bueno, el que cayó otorga, ¿sí? No, ninguna. Ok. Bueno, entonces, esa parte la dejamos pasar. Ahora bien, de la visualización de ficheros que está encargado dentro de la evidencia, tienen varios comandos usar. Cat, more, hit, tail, ¿sí? Vamos a ver más o menos el uso de ellos con el siguiente ejemplo que les voy a poner. Bien, me voy a pasar ahora, en lugar de estar en mi PDF, me voy a pasar a mi pantalla de
de mi Xubuntu, ¿sí? Ahí estoy en Xubuntu. Déjenme clear. Con clear ustedes pueden borrar la pantalla, limpiarla, ¿sí? Entonces estoy pwd y ahí veo que estoy en mi directorio home, en el de mi usuario, el de J. Gerardo. O sea, la ruta, ahí la pueden ver ustedes ahí a un lado, es home, diagonal, J. Gerardo, ¿sí? Nada más que el prom ahí me parece un poquito diferente. Ese prom se puede configurar, pero ahorita no nos vamos a meter en Camiones Cebaderas con eso. Entonces, si yo doy un ls, yo puedo ver el contenido que tengo ahí, que son precisamente las carpetas que se han creado. Algunas fueron creadas por default, otras las creé yo ex profeso. Pero dentro de ellas, por ejemplo, está descargas, está, por ejemplo, está escritorio, documentos, imágenes, música, público, plantillas, videos. Y yo creé un archivo que se llama ejemplo.txt. Inicialmente ese ejemplo.txt estaba vacío, ahorita ya le agregué contenido, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer las pruebas con el CAD, con el que quieran y gusten? Bueno, por ejemplo, voy a borrar el archivito ejemplo, ejemplo.txt. Si en MC2 usábamos del para borrar, aquí puede usar uno RM. Y ya con eso, lista uno y ya no hay archivo llamado ejemplo. Yo lo creé el otro día poniendo ejemplo.txt y ya ahí adentro daba i de insertar y empezaba a poner texto, ¿no? Bienvenidos. Ya terminé de poner el texto, daba escape, ahora sí 2 puntos, y luego ya en 2 puntos ponía yo W ejemplo, o cualquier otro nombre que quieran utilizar ustedes como nombre de archivo. Por ejemplo, archivo ejemplo, .txt. W ya está grabado, doy de nuevo 2 puntos y ahora sí me salgo. Entonces le doy ls y ya veo que tengo un archivo que se llama, bueno, archivo ejemplo, me comí la R, ya hace hambre. Archivo ejemplo. Bueno, ok, déjenme ver si lo puedo corregir. TXT. Ok, ya está, archivo ejemplo.txt, ¿sí? Ahí lo que le di fue un comando que es mover. Yo lo utilicé en este caso para renombrar porque pues lo tengo en la misma carpeta. Pero igual, bueno, esos archivos, esos comandos los podemos usar después. Fíjense, el archivo ejemplo, una de las instrucciones que les pongo es cat. Si yo pongo cat y luego pongo archivo ejemplo, voy a ver el contenido de texto del archivo. Ahí tiene, bienvenidos. Sí, que es lo que tenía. Hay una función, la línea de comandos en Linux es muy interesante porque tú, por ejemplo, puedes crear archivos de texto en donde tengas contenidos listados de otras cosas. Por decir, vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí tengo mi listado, le pongo ls, -s o -l y me lista lo que tiene ese directorio, ¿sí? En este caso uso el parámetro -medio ls y me muestra las carpetas, los archivos que están, la fecha de creación, el usuario que lo creó, que lo modificó e inclusive los permisos. Eso lo vamos a ver luego. Entonces le pongo ls y ahí me muestra ya los archivos, ls-a, y pues ahí veo todo lo que está dentro de mi carpeta. Pero ahora bien, fíjense lo siguiente, si yo le pongo ls-a y luego le pongo ahora mayor que
y pongo listado.txt. Fíjense lo que va a pasar. Ahí yo estoy dando un comando para que me liste los archivos que tengo dentro del directorio y que inmediatamente después, con el signo mayor que le estoy indicando, que la salida que me debería arrojar en pantalla ese listado, me lo almacene en un archivo de texto que se llama listado.txt. Si yo le doy aquí Enter, si se fijan, no me generó nada. Pero se fijan que en el momento que yo le di Enter, acá en mi entorno gráfico me apareció este archivo, listado.txt. No sé si se dieron cuenta de que en ese momento apareció. Déjenme lo borro y vamos a repetir el comando. Ahí está, ls, espacio guión medio a, mayor que listado.txt. Entonces le doy Enter y fíjense cómo se creó en automático, ¿sí? O sea, estoy creando un archivo en donde va a estar almacenado en texto todo el resultado de ese comando ls guión medio a, ¿sí? Yo aquí me puedo meter, por ejemplo, si le doy cat listado.txt, voy a ver en pantalla el contenido del archivo, que es justamente la lista de archivos o carpetas que se encuentran dentro de, o sea, que se encuentran dentro de esa carpeta o de esa carpeta home de usuario que yo estoy utilizando, ¿sí? Si se fijan, inclusive aquí me tengo que mover con la barra de desplazamiento para ver todo el listado porque pues son más de lo que alcanza a visualizarse en pantalla. Yo también lo puedo visualizar aquí en mi entorno gráfico. Si le doy clic aquí, yo puedo abrir ese archivo y ahí veo el contenido, ¿sí? Aquí lo estoy viendo en mi entorno gráfico e igual lo puedo ver en mi entorno de modo de texto, ¿ok? Entonces, pues ahí lo tienen, ¿sí? Ahí podemos ver el contenido del archivo. Ahora bien, ahí vienen los otros comandos, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pongo more y le pongo listado.txt, vamos a ver qué ocurre. Yo le doy Enter y puedo visualizar de nuevo el archivo, pero fíjense que no me aparece todo. Hace una pausa en la parte inferior de la pantalla de la terminal. O sea, nada más me muestra lo que alcanza a visualizarse, las líneas que alcanzan a visualizarse en la pantalla de la terminal. Y pone una pausa y dice más, y pone 78%, lo cual indica que de alguna manera ya el 78% del archivo o de las líneas que contiene ese archivo de texto ya fueron mostradas. Si yo le doy Enter o le doy barra espaciadora, ahora sí me va a mostrar el resto de las líneas del archivo de texto. Entonces, el more te puede servir para desplegar el contenido de un archivo de texto, pero por páginas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, esa es una opción que tienes. Vamos a ver ahora otras opciones. Vamos a hacer lo siguiente. Imagínense que ahora quiero hacer lo siguiente. Ya saben ustedes que si uso el comando du, yo puedo ver el contenido de mi directorio, todas las ramas o carpetas que tiene contenido del directorio. Bueno, esto que aparece acá es de alguna manera el espacio utilizado, por decirlo de alguna forma. Pero si yo le doy un du diagonal, voy a hacer que me muestre la estructura de directorios de Linux desde la raíz. Y obviamente eso va a ser muchísimos directorios que va a ir desplegando. Inclusive, si le doy yo aquí Enter, se va a ir de largo mostrándome los directorios segundos y segundos, pero pues así ni que alcanzas a ver nada, ¿sí? Entonces, pues va para largo, ¿sí? O sea, se va a tardar bastante y no vamos a ver nada. ¿Qué tal que tú usas du diagonal y luego pones, ahora sí, mayor que, y luego le pones estructura dir.txt? Yo soy el que elijo el nombre del archivo. Yo le pude haber puesto miércoles.txt,
Le pude haber puesto semana.txt, estructura.txt, lo que quieran y guste. El nombre del archivo ustedes lo eligen, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy indicando aquí es que quiero que me genere el listado de la estructura de directorios de mi disco duro en Linux y que el resultado, en lugar de que me lo despliegue en pantalla, me lo almacene en un archivo de texto que tiene el nombre de estructuradir.txt. Entonces yo aquí le doy Enter, me va a mandar estos mensajitos de error que también estaban apareciendo en el otro listado que mandamos a pantalla, pero iba tan rápido que no lo alcanzábamos a ver. Ahora bien, ya tengo ls, y si se fijan, ahí tengo ya mis archivos. Tengo el archivo, el primer archivo que había yo hecho, el de archivo ejemplo.txt, tengo el de listado.txt, que es solamente la estructura de directorios de mi home, pero en el estructura dir.txt ahí sí tengo todo, ¿sí? Se supone que ahí tengo toda la estructura de directorios de todo mi sistema operativo, de todo mi Linux, ¿sí? Entonces, simple y sencillamente, ls-s, vamos a visualizarlo de otra manera. Aquí, si se fijan acá abajo, ya también lo tengo, ¿sí? Aquí inclusive me puedo ver hasta el tamaño de los archivos. Por ejemplo, este archivo ejemplo, pues estaba chiquito. Fíjense que nada más ocupa 60 bytes. Pero pues porque nada más es el de los asterisquillos esos que decía bienvenidos. O sea, nada más es esto. Entonces, ¿qué tanto ocupa? ¿Sí? Ahora bien, listado.txt ocupa un poquito más, 288 bytes. ¿Por qué? Porque pues tiene todo el listado de los directorios de mi home. ¿Sí? Pero en cambio, estructuradir.txt, vean el tamaño que tiene. 1 mega, 1.1 megas. ¿Sí? O sea, ese sí está muchísimo más grande porque contiene todavía muchísimo más contenido. Si yo lo visualizo aquí, vamos a ver que me presente. Ahí está toda la estructura de directorios, ¿sí? De Linux. Esa es una manera de que tú puedas sacar una copia de toda la estructura de directorios. ¿Para qué te servirá? Sepa, ¿sí? Pero por lo pronto ahorita lo estamos aprovechando como ejemplo. Obviamente el du es un comando que te puede servir para muchas cosas, ¿no? Pero ahorita por lo pronto, pues nomás vean todo el recorrido. Tengo que mover hasta la barra de desplazamientos para ir avanzando en todo lo que esté instalado en mi Linux, ¿sí? Todo, carpetas temporales, las carpetas de buteo, el etc, donde tenemos configuraciones de periféricos. Por ejemplo, aquí están otras que tienen que ver más que nada a veces con configuraciones de terminales, librerías, cosas por el estilo. Más adelante, bueno, aquí también viene mucho de lo que son configuraciones de las aplicaciones que están cargadas. Es un chorro, ¿sí? Carpetas compartidas, por ejemplo, esta de JavaScript, del Help, iconos para entorno gráfico, documentación, lo que es la parte de Linux, ¿sí? Todo eso ahí vamos a encontrar. Entonces, es enorme. Aquí lo podemos visualizar de una manera muy campante porque el entorno gráfico nos permite utilizar este bloc de notas y no hay bronca. Pero imagínate tratar de listar eso aquí en línea de comandos. Ahí sí es un gorrito, ¿sí? Por ejemplo, ahorita aquí lo tengo. Déjenme nada más ver porque no prefiero tenerlo así. Aquí lo que puedo hacer es darle more, estructura, no es estructura dir, .txt. ¿Sí? Sopas. A ver, espérame. Creo que se lo di mal, ¿verdad? Estructura dir.txt. No me lo está queriendo reconocer. Esta estructura dir ha fallado. Veamos, en dado caso, si lo podemos hacer con nuestros otros dos comandos. Tenemos
Su archivo no lleva R, profe. Mándeme. Su archivo no lleva R en estructurar. Estructura. Sí, cierto, me comió otra R, ¿verdad? Bueno, espérame tantito, déjame entonces lo corrijo. Ando comiendo las R's. Bueno, gracias por la corrección. Bueno, entonces sí, ahora sí dice estructura dir. Sí, entonces le pongo more. Estructura dir.txt y me lista la primera parte o lo que alcanza a caber en pantalla. Y fíjense, no llevamos avanzado ni el 1%. O sea, son un bonche de líneas que tiene el archivo. Entonces, puedes seguir avanzando, voy avanzando pantalla por pantalla y no llego ni al 1%. Apenas después de haberle dado como 20 teclazos, apenas estoy avanzando al 1% de las líneas que tiene el archivo. Es un chorro. Entonces, ya de plano mejor me voy a salir. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué tal si utilizas otros tipos de comando? Por ejemplo, head. Si uso yo head y pongo estructura dir.txt, de perdida con eso voy a poder ver el inicio de las primeras líneas del programa o del archivo. ¿Sí? Entonces, ahí le estoy dando y me muestra las primeras líneas del archivo. ¿Sí? Entonces, pues bueno, esa ya es, hay una ventaja en el uso del head, ¿sí? Una cosa que hay que tomar en cuenta del head es que maneja un cierto default en el número de líneas que te llega a mostrar. Si quieres tú cambiar el número por default de líneas que te muestra, pues métete a man, ¿sí? Para que ya ahí más o menos te pueda estar indicando cuál parámetro tienes que mover para indicarle cuántas líneas quiere que te visualices. Mira, aquí tienes un guión medio n, que es te imprime X número de líneas, ¿sí? Entonces, eso como una opción. Entonces, si nosotros, déjame nada más me salgo aquí, si pongo ahora head y le pongo guión n y le digo, a ver si es cierto, ya me muestra una cierta cantidad de líneas, ¿sí? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya me mostró las 20 líneas que yo le indiqué en el comando. Ahí lo muestro ahí. Yo con head le dije, muéstrame las primeras 20 líneas del archivo estructura.dir.txt, ¿sí? Entonces, así funciona. Si yo le digo aquí, ahora muéstrame las primeras 50 líneas, pues se supone que me va a mostrar más, ¿sí? Ahí lo tengo, pues ahora sí me voy a tener que mover hasta con la barrita de desplazamiento. Ahí está. Me está mostrando las primeras 50 líneas, ¿sí? Ahora bien, esto es una opción que tenemos para manejo de archivos de texto muy grandes dentro de Linux. El que sobre todo yo he visto que es muy útil, sobre todo cuando tratamos de reparar algún problema de configuración que tenemos con nuestro sistema operativo, es el comando tail. Tail es el que te permite visualizar no las primeras líneas, sino las últimas líneas de un archivo de texto demasiado grande. Entonces, vamos a usar ahora tail y vamos a usar estructura dir.txt y le doy enter. Y ahora me va a mostrar las últimas líneas del archivo. ¿Sí? Ese archivo que ha de tener quién sabe cuántos miles de líneas, ¿sí? Aquí estoy viendo las últimas líneas que tiene ese archivo, ¿sí? Con tail, sin parámetros. Vamos a ver si tail utiliza los mismos parámetros que usaba head, ¿sí? Aquí tenemos, le ponemos man, espacio tail, y accedemos al manual del comando tail para ver los parámetros que podemos utilizar, ¿sí? Entonces, ahí nos aparece y al igual que head,
puedo utilizar el parámetro -n para especificarle el número de líneas que yo quiero ver, ¿sí? Entonces, me voy a salir, voy a ponerle de nuevo tail, pero ahora le voy a poner -n y le voy a poner, por ejemplo, 30, ¿sí? ¡Ay! Ya lo regué. Espérenme tantito. Ese no era el comando que iba a usar, era este. Tail, -n, por ejemplo, 30. Ahí le estoy indicando que me va a mostrar las últimas 30 líneas que existen dentro del archivo de texto que se llama estructura.dir.txt. Entonces lo doy Enter y ahí están. Entonces podemos ver que me aparece lo que es el directorio raíz, el directorio bin, el directorio temporal, el SAP, la sección del boot e inclusive algunas líneas del directorio etc. ¿Sí? Este ejemplo yo lo hice para ver este contenido de la estructura de directorios que yo mandé. Pero esto muchas veces nosotros lo utilizamos para cuando tenemos algún fallo dentro de nuestro sistema operativo, que algún programa se está tronando, lo que sea. Por lo regular, los programas siempre tienen un archivo de bitácora. En Linux, esos archivos de bitácora se crean como archivos de texto, pero se siguen acumulando porque se va concatenando todos los estatus que va generando la bitácora o los .log se van almacenando en lo que ya existe. Entonces llegas a un momento a tener unos archivos enormes con miles de líneas de código. Y cuando tú tienes un fallo, quieres analizar esos archivos de bitácora, pero realmente lo único que te interesa son los estatus, los últimos estatus que hubo. Entonces, lo único que te sirve para diagnosticar el problema es analizar las últimas líneas de los archivos de texto de bitácora. Entonces, ahí es donde el comando tail te resulta imprescindible, porque tú ya nomás le indicas, a ver, muéstrame, no sé, las últimas 50 líneas, y a lo mejor en esas 50 líneas encuentras algún reporte de estatus que ya te permite saber qué es lo que está fallando. Ah, pues ya te metes en otro lado, configuras, reinstalas o lo que sea, y ya el tail te sirvió para poder checar la bitácora y saber cuál era el error. Entonces, sobre todo este comando les va a ser sumamente útil cuando ya ustedes ahora sí en ligas mayores les toque trabajar con los servidores y que les toque trabajar con un servidor de Linux, porque ya aunque sí existen muchos servidores todavía de Windows Server, Linux se está ganando muchísimo el terreno, ¿sí? Entonces, ok, eso lo quería ver aquí como ejemplos para que se dieran una idea más o menos cómo funciona esto de los archivos, cómo se pueden visualizar y cómo pueden utilizar estos comandos. ¿Alguna duda antes de que se nos corte la señal, chamacos? Yo, Sí. la visualización con esos 3 comandos, puedo hacerlo en otro documento, porque ahorita hice el directorio de aquí, lo tengo con Ubuntu y tardó como 3 minutos en hacerlo y se me hizo muy largo. Sí, es que de antemano, dependiendo de lo que tengas instalado, es lo que se va a tardar. Por cada aplicación que cargamos nosotros, te puede crear una veintena o más de directorios, ¿sí? Entonces sí se va a llegar a tardar más. Yo, por ejemplo, en instalaciones que tenía a veces en empresas y no Linux, más bien Unix, haz de cuenta, te sentabas a ver avanzar el listado porque la estructura es tremenda. Ya después, inclusive, si gustan, vemos un comando con el cual podemos nosotros visualizar el número de líneas que nos genera. Pero de antemano, pues es bastantito. O sea, es bastantito lo que nos llega a generar. Entonces sí se llega a tardar, pero de todas maneras debe de permitirte la visualización con estos comandos. No sé si por ahí va el sentido de tu pregunta, William. No, decía que si quería que le hiciera la estructura de mi directorio o puedo agarrar cualquier documento y con eso empiezo a moverlo con las líneas de comando. Con cualquiera, perdón, con cualquiera. Sí, o sea, no te apures, no tiene que ser una estructura de directorio.
Yo lo utilicé en este momento porque eso me facilitaba, ¿no? Ok, ¿alguna otra antes de que se corte esto? Nada, nada. Pues bueno, entonces ya nada más ahí, habilítenme sus camaritas ya para la selfie de asistencia y pues nos vamos despidiendo porque esto ya está a punto de cortarse, chamacos.